Hola, buenos días. Bien, buenos días a todos y a todas en este jueves 8 de octubre, en el tercer día de la Quinta Expo Posadas Ciudad Universitaria, que se realizará hasta mañana, viernes 9 de octubre. Tenemos recitales por la noche en el sector cultural, como así también muchísimas actividades en todos los demás sectores de nuestra plataforma web www.expoposadasuniversitaria.com.ar. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Roberto Zuenaga de la Universidad Gastón Dáchari con la charla ¿Qué hacemos cuando usamos tecnología? De esta manera sean todos bienvenidos, lo dejamos con el ingeniero. Hola, muy buenos días. Voy a compartir una presentación para acompañar, digamos, lo que voy a comentar. Eh, la idea es que hablemos un poquito respecto a justamente qué nos sucede cuando usamos tecnología, especialmente en lo que se refiere a, digamos, el uso concreto de los datos. Cuando habitualmente usamos cualquier plataforma de Internet, especialmente cuando hablamos de redes sociales, es cuando nos preguntamos siempre, bueno, qué efectos produce, además de los beneficios que habitualmente trae digamos, la utilización misma, respecto a qué sucede después con los datos que vamos, digamos, registrando en el proceso en sí. Eh, Esta charla en realidad podría tener diferentes denominaciones. Podríamos decir, bueno, efectivamente, datos sobre nosotros son efectivamente nuestros o esos datos a quién o a quiénes les pertenecen. Esto genera todo un debate. También podríamos decir o preguntarnos, ¿no? Hacia dónde van o dónde se almacenan nuestros datos. Hoy con todos los sistemas en Internet, en la nube y demás, es prácticamente imposible saber físicamente dónde se almacenan, y eso nos hace generar ciertas preguntas en cuanto bueno, ¿qué sucede hoy y qué podrá suceder en el futuro? La gran duda es si, bueno, ¿a quién pertenecen los datos? Cuando nos registramos en cualquier plataforma, siempre aceptamos las condiciones de ingreso, y a partir de ello, esos datos que vamos generando en el uso de estas plataformas, bueno, en principio se refieren a lo que somos o a lo que hacemos, pero también se refieren a, digamos, propiedades de quienes administran o son, digamos, principales propietarios de esa plataforma. Empecemos, mejor dicho, más o menos caracterizando qué datos o toman de nosotros las diferentes plataformas. Primero uno piensa, bueno, información personal, podría llegar a ser sensible. Tradicionalmente, información personal se refería a nombre, número de documento, tal vez hasta fecha de nacimiento, género o algo así. Pero en realidad ahora cuando hablamos de datos personales, hablamos de un conjunto un poco más, digamos, más detallado, ya que nuestro perfil de usuario se refiere mucho a los gustos que tenemos, a qué actividades realizamos durante el día, qué actividades realizamos durante la noche, qué actividades hacemos durante la semana, qué hacemos los fines de semana. Todos son datos que de alguna manera nos van perfilando para que alguien que pueda disponer de ellos pueda no solamente conocernos, sino que eventualmente poder influenciar sobre alguna de nuestras acciones. Recordemos de que en las plataformas actuales tenemos registro de datos de todo tipo. Las imágenes que nosotros subimos con fotografías que nos identifican claramente, con información sobre dónde vamos, en qué momento vamos, cuánto tiempo permanecemos en el lugar a donde vamos, qué mensajes enviamos, a quiénes enviamos los mensajes, quiénes nos responden a partir de esos mensajes y a qué mensaje respondemos nosotros, y así sucesivamente todo lo que interactuamos en la actualidad. Pensemos que prácticamente la interacción que tenemos en Internet queda registrado de una u otra manera.
Cada video que yo visualizo en YouTube queda registrado que lo estuve viendo, queda registrado si es salteado la primera parte, eso significaría de que yo conozco de qué se trata, pero me interesa algo puntual. Si retrocedo una parte, significa que realmente tengo interés sobre algo puntual de ese video, y estoy registrando así de todas formas, de todas las formas posibles, los intereses y lo que me caracteriza a mí como usuario en esa plataforma. Desde un principio, por ejemplo, Facebook registra cada clic que uno hace y cuánto tiempo uno permanece visualizando una determinada publicación de esa plataforma. Es importante tener en cuenta, y que todos hagamos el ejercicio cada cierto tiempo, es tratar de buscar qué información almacenan las plataformas. Uno puede fácilmente buscar algún tutorial, algún instructivo de, bueno, cómo ver la información que almacena Instagram, qué información almacena Facebook, y especialmente las que almacenan la plataforma de Google, que por ahí quizás es la más, no digo transparente, pero sí la más accesible en cuanto a qué publicaciones o qué datos sobre cada usuario almacena Google. En el último ejercicio que había hecho hace unas semanas atrás, por ejemplo, he comprobado que registra información sobre 43 servicios que ofrece Google, que en mi caso, como estoy, digamos, vinculado con la plataforma Android del teléfono, suma todos los servicios que brinda esa empresa concretamente, y que, por ejemplo, en mi caso, como les decía, suman 43 servicios en total. Y sobre cada uno de esos servicios almacena datos sobre mi interacción con él. Con lo cual tiene una cantidad de información increíblemente extensa y detallada sobre lo que hago, dejo de hacer y los intereses que yo tengo. Así que es una buena recomendación cada tanto hacer un chequeo de la información que capturan sobre nosotros. Hay otras formas también con las cuales los sistemas captan información acerca de nosotros, ¿sí? Hay entretenimientos, como el caso de KickDraw, que es básicamente una especie de juego en el cual la plataforma te indica que uno dibuje algo, y al hacer el dibujo uno está, digamos, cargando información sobre lo que uno cree que es una imagen. Y a partir de ello, esos sistemas básicamente toman información sobre nosotros y van de alguna manera desarrollando, digamos, técnicas para aproximar formas e imágenes. Claramente hay casos como los de FaceApp y plataformas y juegos de ese estilo, que lo que básicamente, si bien es algo de entretenimiento y de gran difusión, eso también está hecho con la idea de captar muchas imágenes. Entonces, cada vez que yo me tomo una imagen para ver cómo voy a ser dentro de X cantidad de años, en realidad, más allá de algo entretenido y de humorístico en algunos casos, también estoy proveyendo información sobre, por ejemplo, en ese caso, una imagen personal mía o a quien le tome la imagen. Así que de alguna manera, todas estos experimentos y estas plataformas toman información sobre nosotros. Amazon tiene un sistema muy bueno de reconocimiento de cosas, objetos, personas y demás, que también lo que busca es justamente no solamente demostrar sus capacidades, sino que recolectar información, imágenes sobre todo, en todo momento. Hablemos un poquito acerca de, bueno, a qué se refieren los productos que nos ofrecen o los servicios que nos ofrecen en relación con los famosos algoritmos que se utilizan en la actualidad. Hay un dicho de que si no me cobran por el producto, significa que yo soy el producto. ¿Qué es lo que buscan básicamente las plataformas? Son vender algo o que el usuario esté lo más permanentemente posible dentro de esa plataforma. Diferenciemos un poquito a qué se refiere la programación tradicional y clásica con la programación o los algoritmos de inteligencia artificial. En una programación clásica, uno define un objetivo, es decir, qué es lo que uno quiere obtener como resultado,
analiza qué datos tiene para lograr esos objetivos y programa o escribe una serie de reglas que permiten pasar de los datos que uno tiene a obtener o aproximar el objetivo al cual se persigue. Si el objetivo, supongamos, es ofrecer un producto que podría ser de interés de un usuario, sería bueno tener los datos de ese usuario, de qué región es, qué producto anterior consumió o adquirió, cuáles son sus características, si es de una familia, si es una persona joven, si es una persona que anteriormente hizo alguna otro tipo de acción, y uno puede programar una serie de reglas con las cuales determina qué producto uno podría ofrecerle a ese usuario en particular. Eso sería con una programación clásica. Un sistema de inteligencia artificial funciona totalmente diferente. Se definen qué objetivos se persiguen, se utilizan mucho más datos para determinar digamos, la relación entre el usuario y sus datos, y a partir de ahí, con una serie de técnicas de programación o definición de reglas internas y de aprendizaje automático, lo que se denomina, es el algoritmo o la secuencia de pasos internas, el propio sistema lo arma de manera, digamos, automática. Eso significa que toma muchos casos, centenares, miles o millones eventualmente de casos anteriores, de que determinado perfil de usuario, siguiendo con el ejemplo, procedieron de determinada manera y terminaron adquiriendo un producto o contratando un determinado servicio. De esa manera encuentra las reglas generales sobre las cuales determinados usuarios hicieron esa acción, encuadran mi usuario con alguno de esos perfiles que lograron eso, y a partir de eso define una oferta o digamos, una alternativa para que yo como usuario acceda a ello. Es decir que, en definitiva, la inteligencia artificial, a partir de muchos datos que se disponen actualmente, como lo mencionaba previamente, y objetivos claramente definidos por las empresas que desarrollan esos algoritmos, pueden lograr grandes resultados. Es decir, de esa manera es que hoy es posible reconocer fácilmente, por ejemplo, una persona en una fotografía desde grandes distancias, determinados movimientos, reconocimiento de una expresión facial, es decir, desde alegría, tristeza o gestos, y así infinidad, digamos, de características que, si yo lo tuviera que programar en forma clásica, sería muy complejo hacerlo. Ahora bien, ¿cómo nos afectan esos algoritmos en sí? Hay, digamos, infinidad de estudios que intentan determinar o caracterizar los efectos que nos producen el uso de las tecnologías y puntualmente el tema de redes sociales. Básicamente voy a mencionar dos. Por un lado, los que posibilitan esos algoritmos actuales es de determinar con mucha precisión las características que tiene un usuario. ¿Sí? Un usuario, una característica sería como digamos, un perfil que le orienta hacia ser un consumidor de determinados servicios, determinados productos con tales características. O un usuario que tiene tal orientación en cuanto a, por ejemplo, gustos sobre un determinado producto, una orientación en cuanto a lo que es el pensamiento social, político, económico. Y de esa manera es que uno de los efectos que se discute actualmente es que determinadas personas tienen claramente definido una orientación en un pensamiento o en una actitud, y otras personas están digamos, en la indefinición en un momento determinado. Y esas personas que justamente no tienen del todo definido su orientación en cuanto a un hecho o análisis particular, es donde justamente las empresas o determinados experimentos pueden hacer que inclinan la balanza hacia un lado o hacia el otro.
claramente el caso que se mencionó en su momento con determinadas elecciones en distintas partes del mundo, tenían que ver con eso, de detectar usuarios que estén en cierto nivel de duda, si se quiere, para una opción u otra, y a ellos, digamos, intentar afectarlos para que se inclinen hacia una opción u otra. El otro efecto que se está analizando mucho en la actualidad tiene que ver con la idea de que nos quieren influenciar para que usemos de manera permanente diferentes plataformas, especialmente redes sociales. Para poder lograr ese objetivo, intentan siempre darnos o sugerirnos una nueva publicación, un nuevo elemento para mantenernos, digamos, atentos. Y como en la psicología nos dice que es mucho más probable que nosotros aceptemos una sugerencia a partir de que nos ofrezcan algo que es de nuestro gusto, es que las plataformas nos terminan ofreciendo muchos productos o muchas publicaciones, muchas ofertas relacionados con un mismo tema. Es decir, a medida que yo empiezo a incursionar sobre un tema, las plataformas me ofrecen más sobre ese mismo tema o esa misma actividad. Y el riesgo, que es lo que más se está analizando actualmente, es que los usuarios nos encasillemos sobre determinados temas, obviando todos los demás, que es justamente lo rico que tiene un sistema como Internet, en el cual justamente, en principio, la información está al alcance de muchas personas y prácticamente información de todo tipo, pero a raíz del intento de que las plataformas nos sugieran mantenernos conectados y activos en todo momento, nos sugieren mucha información o muchas alternativas, pero que están dentro de una misma temática. Y eso nos hace, de alguna manera, aislarnos del resto de los temas que bien valdría la pena poder considerar. Por supuesto, la cuestión de tratar de no, digamos, seguir esa secuencia es la clave en esos casos. Bueno, ¿cuál es nuestra salida o cómo hacemos para minimizar estos impactos? Lo que sí está claro es que ninguno de estos servicios tienden digamos, a desaparecer, ni mucho menos. Cada vez hay más ofertas, seguirá habiendo más servicios disponibles. Ya en la actualidad hay nuevos procesadores que están incluyendo internamente desde su fabricación el procesamiento de algoritmos de inteligencia artificial, lo cual esto seguramente seguirá en avance creciente y exponencial. Es decir, lo que básicamente tenemos que hacer es no privarnos de los beneficios, sí tener ciertas precauciones sobre los efectos que puedan producir en nosotros, pero especialmente en, digamos, en nuestras familias o en las personas que podemos y debemos cuidarlos, ¿sí? Que sería básicamente los menores. Bueno, el primer punto es justamente usar esos servicios, usar esas plataformas y no ser usado por ellas. Entonces, recurrir a los grandes beneficios que nos aportan a partir de necesidades nuestras y satisfechas esas, no necesariamente, digamos, empecinarnos en continuar y ser, de alguna manera, rehenes de esos servicios. Otro aspecto, por supuesto, es el de, como una regla general es, ninguno de los extremos son buenos, es tratar de dosificar el uso de determinados servicios y determinadas plataformas en sí. Es decir, siempre combinar no solamente plataformas entre sí, sino que combinar el uso con las pausas en la interacción con las tecnologías en sí. Otra recomendación es, al recibir las recomendaciones o las sugerencias, es tomarlas tal como son, es decir, sugerencias y recomendaciones, y no tomar como una única regla, ¿sí? Lo típico es lo de las fake news.
Si yo tomo eso como información válida, por supuesto que estoy generando una realidad ficticia sobre un hecho, sobre un pensamiento, sobre un acontecimiento. Lo que tengo que tomar es siempre que eso es una sugerencia o una posibilidad, pero nunca tomarlo como una verdad cuando recibo algún tipo de sugerencia o de publicación o de recomendaciones en sí. Otro aspecto muy importante que por ahí nosotros como sociedad no estamos del todo conscientes es la importancia de sumar opiniones, pero desde el usuario con responsabilidad. Es decir, lo más, o uno de los aspectos más beneficiosos que tienen los sistemas de redes sociales es poder contar con opiniones genuinas de los usuarios verdaderos. Si nosotros no contribuimos con opiniones genuinas, no estamos aportando a generar una comunidad que aporte información real y fidedigna sobre un determinado hecho, producto o servicio. Entonces también contribuir es muy importante para el enriquecimiento de la información genuina y veraz. Y por último, es importante siempre el repensar, es decir, no todo lo que vemos en una primera imagen es lo que debemos tomar como punto final, sino que siempre está la posibilidad o la necesidad, en realidad, de poder reflexionar sobre lo que recibimos de información, de sugerencias, de opiniones y demás. No existe una verdad absoluta, y por lo tanto, desde un vamos, siempre es necesario que podamos repensar sobre cualquier situación que vivamos. Mucho más cuando se trata esto de un sistema de tecnología y sobre todo de redes sociales. Así que bueno, hasta aquí es lo que he preparado para esta presentación. En este momento, bueno, en principio me quedo disponible por si hay alguna consulta, y desde la Universidad Ronda Chailly siempre estamos dispuestos a, bueno, recibir cualquier tipo de consulta al respecto y poder interactuar sobre esto y otros temas. Muchas gracias.